Bueno, a los tres buenas noches. Me gustaría, Oscar, comenzar por usted hablando. El Poder Ejecutivo tiene el objetivo de tener mecanismos para prevención de la corrupción, pero ya cuando ocurre la corrupción entonces tiene que actuar el Poder Judicial. Y la sensación que tenemos en la Argentina es que todo lo que es el método de condena, que no está teniendo el resultado que uno espera. ¿Usted lo ve así? Sí, sí lo veo así. La cuestión es una cuestión ciertamente compleja, no es una cuestión lineal, no es una cuestión sencilla, sino es una operación en una cornisa. De un lado están las garantías del debido proceso y del otro lado está la impunidad. El juez se maneja en ese equilibrio inestable y peligroso, donde sin dañar al justiciable trata de buscar la verdad. Cuando no hay un verdadero apego, un verdadero amor por la verdad, es difícil que la sociedad que espera una respuesta de absolución o de condena según el caso, se halle satisfecha con los procederes del Poder Judicial. Es como si el Poder Judicial en estos tiempos fuera a la saga de la noticia del crimen, que la difunde la prensa. Entonces, casi nunca se ven pruebas tan inequívocas, que los romanos le llaman la probatio probatísima, como un video del ilícito objeto de la investigación jurídico-penal. De manera tal que es cierto, pero es cierto también que se trata de una cuestión compleja y que se trata de una cuestión que debe ser ejercida desde una vocación muy profunda y desde una convicción muy seria en la pretensión de alcanzar la verdad, porque ya define la verdad, la doctora seguramente me puede decir algo más al respecto. Es difícil también saber exactamente qué es la verdad. Claro. Ese es el punto. Entonces, ahora, Oscar, este tema de Báez se dice que el juez tenía todas las pruebas, tiene fotocopias de cheque, pero necesitó que la prensa ponga al aire un video. La presión social es tan grande que recién actúa. Entonces, este es mi planteo. Y como ustedes los jueces tienen la posibilidad de trabajar en una oficina donde es difícil acceder, también ese secretismo los ayuda de pronto a no cumplir con esta vocación por la verdad, ¿no? Es así porque lo que podría haber contado la prensa es lo que descubrió el juez. Sin embargo, acá se obró sobre la consecuencia de la difusión de lo que se llaman, los abogados le llaman la noticia criminis. Se mostró, se ventiló y hubo una respuesta del aparato jurisdiccional que vino después de esa prueba tan contundente, tan eficiente y tan inequívoca, porque yo no había visto nunca una prueba tan sí. Nosotros decimos imágenes tan calientes, el hiperrealismo. Claro, es una... Uno puede describirlo, pero la imagen es el hiperrealismo. Es una imagen de una contundencia definitiva, diría. Bien. Cristina, reaccionamos más frente a la imagen que frente a la palabra. Sí. Pareciera que la verdad hay que demostrarla con imágenes. Yo seguía la línea de su pensamiento y creo que el tema de la verdad es muy complicado. ¿Cuál es la verdad con respecto a esto? Sin duda, ese video que vimos todos develó una cosa, pero bueno, se están haciendo argumentos para defender que en realidad el dinero se contaba para comprar un campo, que yo no conozco mucho de eso. Lo que sí pensaba mientras los escucho es que hay una falla profunda en nuestra sociedad que creo que somos nosotros los responsables. Digo nosotros porque somos mayores, porque casi todos acá somos profesores, que consiste en no haber transmitido claramente una conducta ética. Entonces hay con mucha facilidad una transgresión a todas las normas éticas. Y la corrupción viene de arriba para abajo. Esto es así, hay un modelo que se instaura en la sociedad. Bueno, es importante decirlo esto, porque las grandes pautas éticas en una empresa las pone la gerencia. Y seguro. En una sociedad los que gobiernan. No se le puede pedir a aquel que obedece
que tenga un comportamiento ético que no tiene el que manda. Claro, entonces es de arriba para abajo, y las sociedades aman, por muy democráticas que seamos, aman vivir con una jerarquía. De alguna manera necesitamos una cierta jerarquía, porque tiene que haber un gobierno, tiene que haber gente responsable, y esa conducta ética crea un modelo, y eso no existe. Claro. Tampoco las maestras con sus alumnos, tampoco los profesores con sus alumnos, tampoco los gobernantes con sus gobernados. Y esto es lo que está pasando. Yo lo escuchaba a usted y estoy pensando, qué tarde es lo que usted está diciendo. La justicia reaccionó tarde. Yo pregunté, ¿qué hacían antes? Yo puse en Facebook ya hace como 2 semanas, quiero a alguien preso, porque el nivel de corrupción a la vista de todos nosotros es una cosa, y yo soy apenas una ciudadana que miro televisión, no tengo ninguna otra información, pero es tan evidente. Entonces hay eso de que el que transgrede es como un héroe, alguien lo dijo recién, ¿no? Hay una cierta... Sí, hay una tolerancia y además... Tiene como cierto prestigio. El que transgrede no sufre el ostracismo. Claro. Sino que tiene un pedestal. Sí, más bien está visto con la admiración de la viveza. Ahora, yo creo que somos los responsables. Yo como profesora universitaria de muchos años me siento que no he logrado transmitir, que no es la palabra, no es que uno enseña ética, porque generalmente se enseña ética de Kant, que a nadie le importa nada. No, se demuestra. Claro, la ética es una conducta. Claro, es lo referencial que tengo en función a lo que hace. Es una manera de hacer las cosas que pasa desde enseñar matemáticas hasta si llego puntual a clase o no. Esa es una conducta ética. Cristina, ¿podemos pensar entonces que esto nos puede ayudar a hacer el cambio positivo que necesitamos? ¿Que ya nada va a ser igual a partir de ahora? Es decir... ¿O nos vamos a quedar solo en el escándalo? No. Escándalo es una palabra que viene del griego... y quiere decir obstáculo. Y fíjate que esto que acaba de pasar es un obstáculo, no podemos pensar en otra cosa porque estamos enloquecidos con Baez, con contar los dólares y los euros, en fin. Yo creo que esto sirve, es muy importante que sea más que un escándalo. Ahora, uno va a las sociedades avanzadas y hay mucho menos de esto. En la calle nadie puede coimear a un policía, pero no es porque ellos sean más buenos que nosotros, es porque la ley se cumple. La ley se cumple. Porque si alguien quiere coimear a un policía, pues le cortan las manos, o por lo menos le quitan el carnet de manejo, lo dejan sin auto. Entonces hay una cosa que la sociedad nuestra tiene que recuperar en este año, empecemos, que es una conducta ética, para que esto no quede en el escándalo, ver qué hacer. Bien, Eduardo Robinson, evidentemente que los mecanismos que tiene el Estado para controlar la asignación de la hacienda pública a los recursos son insuficientes, o fallan los mecanismos o fallan las personas. ¿Qué nos ocurre? Bueno, yo lo que creo, escuchando atentamente las opiniones, y claramente estamos ante la presencia, primero que estamos asombrados de algo que debería ser normal, el control, la justicia preventiva, la justicia que tiene que actuar con cierta prevención, digo, porque hay cosas que en una sociedad democrática, una sociedad que aspira a seguir evolucionando, en algunos ítems nuestra sociedad ha involucionado. Y una de las cuestiones en las que ha involucionado claramente es en todo lo que tiene que ver con el comportamiento ético. Vivimos, si uno repasa desde la Constitución Nacional hasta todo lo que tiene que ver con los distintos mecanismos, porque la Argentina forma parte, por ejemplo, de lo que es el acuerdo del Gafi, un acuerdo internacional sobre toda la cuestión de lavado de dinero y lavado exactamente de activos y todo, y que eso se ha por supuesto profundizado luego de los atentados terroristas de septiembre del año 2001. La Argentina pertenece a ese grupo de países, pero sin embargo en todo lo que tiene que ver con lavado de dinero y controles del Estado, bueno, son las propias autoridades, es decir, el marco normativo, me parece a mí, por supuesto que todo es perfectible en materia de control, ¿no es cierto? Todo es perfectible, todo podemos mejorar, etcétera. Pero creo que hay una cuestión un poco más de fondo, y hacía alusión recién la doctora, que tiene que ver con el comportamiento. Es decir, si yo voy a un examen, por ejemplo, recién
decía la doctora, si vos vas a un examen y con la actitud de ver si puedo copiar, si puedo transgredir, si puedo sacar alguna ventaja, bueno, ya estoy formándome profesionalmente mal, voy con un concepto equivocado. Desde ahí, entonces, creo que uno puede, como te digo, los controles pueden ser más o menos eficientes, más o menos eficaces, pero me parece que hay una conducta, un armado, que está como superando esos controles. Entonces, si vos, un poco como decía el Martín Fierro, ¿no? Hacete amigo del juez, claro, y en alguna medida, entonces, si yo soy amigo del juez, tengo chances de zafar, chances de equivocarme. Vos lo que estás diciendo, a ver, vivimos en un país que está adherido a normas internacionales de lucha contra el lavado de activos. Tenemos la Oficina Anticorrupción, tenemos la Auditoría General de la Nación, tenemos todos los mecanismos de control. Señores, no es que hay que tirar por la ventana todos estos mecanismos. No, lo que está fallando es la conducta. Está fallando Te la conducta. preguntaba esto porque estos organismos tienen que cuidar, y repito, el concepto de la hacienda pública, Exacto. que es el pacto social que se materializa económicamente en eso, donde decimos la hacienda pública, que es todos los aportes nuestros de dinero que deben ser asignados para un bienestar general. Tal cual. Tal cual. Como todos ustedes ciudadanos, reducimos parte de nuestras satisfacciones en pos de una sociedad. En pos de una sociedad. Y no lo estamos logrando, a pesar de que está el pago de los impuestos, está todo. Está el pago de los impuestos de un gobierno o de un Estado en que es voraz con los impuestos, es muy voraz, o sea, la presión fiscal de la Argentina. Bueno, cuanto más corrupto es un país, dicen que los impuestos son más altos. Bueno, son más altos. Y por otro lado, esta contrariedad, es decir, tenemos 35% aproximadamente de pobreza, un tercio de la Argentina de pobreza, con impuestos que son prácticamente, como te digo, históricamente, así lo dicen los números, las estadísticas, elevados, se pagan impuestos, y por otro lado ves que el evasor, el transgresor, el que no los paga, bueno, termina en alguna medida siendo, no te digo premiado, pero sí como que en una sociedad en la que no pasa nada. Y este creo que es el problema de fondo, y esto creo que es un poco lo que estamos mirando en estos momentos. Estamos asistiendo a un hecho que debería ser normal en un país con una democracia, ya con varios años de democracia. Sin embargo, lo que tiene que ser normal nos parece como anormal. Tiene que haber una cuestión televisiva de imagen para que la sociedad reaccione. Está bien. Oscar Zarrulla escribió un libro que se llama Crisis de la Jurisdicción. Tiene que ver con esto. Exactamente. Exactamente. Yo vengo observando. Este fenómeno no es ahora, este fenómeno es de larga data. Pero hay como distintas intensidades. Puede ser que haya distintas intensidades, pero es un problema que se arrastra y es una deuda de la democracia argentina. Sí. Esto no se resolvió todavía. Puede ser de que la impactante noticia crimen, como dicen los abogados, de lo que acabamos de ver, lo que vimos en estos días, no haya sido común. Pero ha habido cosas de esta índole y se han arrastrado todo este tiempo. Ahora, es interesante el concepto, y quiero volver a él, sobre el amor por la verdad. Porque la verdad, independientemente que a veces es difícil definirla, es un bien público del que queremos gozar todos. Claro, pero Pilato dice, el que puso en duda, ¿qué es la verdad al fin? Pero la cuestión es que la verdad que busca el juez es una verdad que tiene que ver con la concordia, con acercar los corazones para decir algo que sea aceptable para todos nosotros, con una pretensión, que es la pretensión de asignarle a esa verdad algunas consecuencias. Asignándole a la verdad consecuencias jurídico-penales, se restablece la vigencia de la norma que el ilícito niega, porque el que comete un ilícito niega la vigencia de esa norma. Si concordara el sistema en producir una verdad y le asigna a ella consecuencias, esa verdad es capaz de restablecer la vigencia de la norma y opera como un límite para el autor, opera también como un límite para la reacción jurídico-penal, porque la reacción jurídico-penal no podría ir más allá de la culpabilidad del autor. Es decir, que es un proceso limitador que tiene que ver con el afianzamiento del lazo social. Para eso es, para demostrarnos a todos que existe la autoridad
no el poder, sino la autoridad. Y la autoridad es aquella que dispone cosas que el otro no niega. Bien. No son meros ejercicios de poder. Cristina, hubo un concepto en el bloque anterior que me gustaría profundizarlo, porque uno se pregunta, ¿somos pobres porque somos corruptos o nos volvemos corruptos porque como somos pobres buscamos un mecanismo de ingreso? No, no tiene nada que ver la pobreza. ¿No? Tiene que ver una educación. Educación. Tiene que ver una ejemplaridad. De lo que está hablando usted es muy importante porque es decir, es la posibilidad de vivir juntos. ¿Cómo hacemos para convivir? Ahí está la verdad. La verdad va a estar en algo que tenga consecuencias, como dice usted, es decir, que se cree un lazo social donde nos permita vivir. Claro. Entonces no es un tema de pobreza, pero tradicionalmente nosotros hemos visto gente muy pobre con una enorme dignidad. No pasa por la pobreza de ninguna manera. No, me parece una pregunta filosófica importante. A ver, yo estoy convencido que en realidad nos volvimos pobres por ser corruptos, por ser transgresores, por desviar de los objetivos originarios. Yo creo que porque tuvimos gobernantes con un amor al poder desmedido. Es propio de la condición humana el amor al poder. Pero ese amor desmedido al poder y el acceso al poder a través del dinero nos ha corrompido a todos. Y esa corrupción es lo que ha empobrecido en ese sentido. Hay un amor al poder desmedido que da vuelta alrededor nuestro y para alcanzarlo la gente recurre al dinero. Como decía Oscar, o sea, se busca más el poder que la autoridad. Muy interesante, coincidimos muchísimo en eso, porque es verdad, la autoridad se la consigue, yo no puedo imponer autoridad, sí puedo imponer el poder. A la autoridad la tengo que conquistar. Una persona tiene autoridad cuando se la ha ganado con respecto a su gente, a sus súbditos, si es un rey, porque se puede ser un rey y no tener autoridad. En cambio, el poder se lo impone. Claro. Entonces, el poder no le importa la pobreza, al contrario, cuanto más pobre, más sometido a su poder. En cambio, cuando un gobierno tiene autoridad, necesita mostrar un perfil éticamente correcto, necesita garantizar una convivencia social para que la gente, para él tener autoridad. La autoridad es una cosa que hay que ganársela, ¿no? Los líderes tienen autoridad porque se lo ganan. Bien. Eduardo, para cerrar el bloque, lo importante no es solo el procedimiento, que se descubra todo, sino que podamos recuperar ese dinero que pertenece a la hacienda pública, o sea, que nos pertenece a todos que hemos pagado los impuestos. Por supuesto. Al de los sectores populares y a de los sectores más altos. Por supuesto, una sociedad va denigrándose y eso va denigrando también la actividad humana, es decir, la economía es una actividad humana, en la medida en que hay denigración social, porque no está claro los premios y los castigos, en una sociedad en la cual el mensaje es que por ahí vale todo, es una sociedad que hasta, si me permitís el término, tiene inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica no es solamente a nivel de las empresas, la inseguridad jurídica es decir, el que comete algún desfalco, el que comete, digamos, algún atropello, algún delito, la justicia actúa, en el mejor de los casos, de manera lenta, y entonces estamos dando hacia la sociedad, y yo creo que el concepto de que recién decías, de que esa inseguridad jurídica, esa sociedad en la cual no está claro el balance de premios y castigos, es una sociedad que tiende a empobrecerse, no solamente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con atracción de inversiones y materialmente, sino desde el punto de vista de la calidad humana, de la calidad, y los gobernantes pertenecen a la sociedad, ¿no? Bien, yo les propongo una pequeña pausa, después seguimos conversando sobre este tema. Ya volvemos. En la rosadita, en la rosadita, en la rosadita, la babanguita. En la rosadita, en la rosadita, en la rosadita, la babanguita.